Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por su conexión. Bueno, me presento, soy el doctor Carlos Manzano, soy médico foniatra. Les agradecemos mucho su participación en esta primer webinar de la Sociedad Mexicana de Disfagia. El día de hoy tenemos a la doctora Marta Alejandra García Méndez, quien es la actual presidente de la Sociedad Mexicana de Disfagia. Ella es médico cirujano egresado por la UNAM, especialista en medicina de rehabilitación, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la valoración y manejo de pacientes con disfagia. Es médico certificador para México y Latinoamérica para el uso de la terapia de Vital Steam. Es miembro de la Sociedad Europea de los Desórdenes de la Deglución y actualmente es médico especialista y directora general en el Centro de Rehabilitación Nueva York y Centro Mexicano de Disfagia. Bueno, para iniciar con el tema de cómo deglutimos. También les vamos a pedir de favor que al final de o durante la sesión pueden hacer sus preguntas, pero únicamente por medio del chat. Y bueno, también nos gustaría saber de dónde nos escriben. Nos pueden colocar su nombre y de qué ciudad nos escriben y a qué se dedican, a qué especialidad tienen. Bueno, vamos a iniciar con la doctora Marta Alejandra en cómo deglutimos. Muchas gracias por conectarse. Hola a todos, buenas noches. Les agradezco mucho por conectarse y también quiero agradecer a los miembros fundadores de la Sociedad Mexicana de Disfagia. Este es un esfuerzo en conjunto y el objetivo principal es dar a conocer a la sociedad médica, pero también al público en general, el tema de la disfagia, que es como que sí hay valoración y que hay tratamiento y que realmente el paciente con disfagia reciba el tratamiento que merece. Sin más, voy a empezar con el tema del primer webinar, que es cómo deglutimos. Bueno, primero vamos a decir que poder comer no solamente significa el poder nutrirnos. Todos sabemos que el poder comer es un satisfactor que tenemos 3 o más veces al día y que además cumple una función social importante. Todas las funciones sociales se van a ver siempre acompañadas de algún alimento o de alguna bebida y cuando un paciente no puede comer, pues esta función social también se ve limitada. En la terapia intensiva hemos escuchado a los familiares de los pacientes que nos dicen, aunque no pueda caminar, pero que pueda comer. Ahora bien, en cuanto a la función de la nutrición, que es la que nos ocupa ahora, sabemos que es importante para mantener la homeostasis y que esta nutrición se lleva a cabo por un proceso que conocemos como digestión. Esta digestión es la fragmentación tanto física como bioquímica o química de los alimentos para que tengan un tamaño tal que puedan atravesar las vellosidades de la pared intestinal y lleguen a la sangre y la linfa. De este proceso de digestión que nos permite la nutrición, la primera etapa es la deglución. La deglución tiene como función principal el transporte de alimentos desde la cavidad oral al estómago. Pero también vamos a ver que es importante el que podamos pasar o deglutir las secreciones como es la saliva, las lágrimas, el moco y toda la producción de secreción de los pulmones que se llama esputo y que es aventado por las vellosidades hacia la faringe para ser deglutida. Aquí el punto importante es que a veces un paciente tiene una gastrostomía y los médicos piensan que ya con esto están evitando que el paciente tenga una neumonía por aspiración, pero se les olvida que producimos entre 800 y 1000 mililitros de saliva por día y que si no podemos deglutirla, pues esta se va a aspirar y vamos a volver a tener el mismo problema de neumonía por aspiración. ¿Cuántas veces deglutimos en un día? Hay autores que dicen que alrededor de 600 veces y otros hasta 2000 veces por día. Lo que sí sabemos es que utilizamos como 150 degluciones para comer, como 400 degluciones entre las comidas cuando hablamos y alrededor de 50 ciclos de deglución durante el sueño.
La deglución es un proceso complejo en el que están involucrados tres sistemas: el sistema neurológico, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Y ocurre por la acción coordinada de un grupo de estructuras que también están localizadas en tres regiones del cuerpo: en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Y esto va a comprender estructuras musculares, óseas y cartilaginosas. Las áreas anatómicas involucradas en la deglución son la cavidad oral, la faringe, la laringe y el esófago. Aquí el punto importante es que está en comunicación, o es la misma vía por donde deglutimos y por donde respiramos. Si nosotros tuviéramos conductos aislados, pues este problema no existiría y no estaríamos hoy hablando de este tema, ni tendríamos problema con la disfagia. La deglución normal va a involucrar 5, algunos autores dicen que hasta 6 y 7 pares de nervios craneales, si tomamos en cuenta al onceavo y al olfatorio. Los 4 primeros nervios cervicales, más de 30 pares de músculos, y entendemos que requerimos de indemnidad anatómica y funcional. El otro punto importante es que la respiración y la deglución son funciones recíprocas. Esto quiere decir que si yo respiro no degluto, y si degluto no respiro. Cuando hago las dos funciones al mismo tiempo, entonces me atraganto o me puedo aspirar. Para fines didácticos, la deglución ha sido dividida en 4 fases, 2 de tipo voluntaria y 2 de tipo involuntaria. De la tipo voluntaria vamos a tener 2 fases: la fase oral preparatoria, la fase oral de transporte o propulsión, y luego va a venir el disparo del reflejo deglutorio, que es lo que ya va a dividir en involuntarias la fase faríngea y la fase esofágica. En este esquema tenemos la fase oral de preparatoria, la fase oral de transporte, la fase faríngea, donde debe protegerse la vía aérea, y la entrada al esófago con la fase esofágica. Para la fase oral preparatoria, los alimentos deben ser contenidos en la boca. La boca funciona como una bolsa que debe tener un sello anterior que está dado por el orbicular de los labios. En la parte posterior, el velo del paladar y la raíz de la lengua deben de ser capaces de contener el alimento para que no se fugue antes de que yo decida deglutir. Y lateralmente tenemos a los músculos bucinadores, que con la compresión que hacen cuando se contraen, mantienen el bolo uniforme dentro de la boca para que no se esparza en los surcos de los surcos laterales de la boca. Entonces aquí estamos viendo en este esquemita que esta es la fase oral preparatoria. Aquí también la lengua tiene una participación importante. Debe ser capaz de contener el alimento, de saber qué alimento es, si lo tiene que masticar o desbaratar solo entre la lengua y el paladar. Y cuando está listo para deglutir, pasarlo a la segunda etapa, que es la fase oral de transporte. La lengua tiene una capacidad sensorial muy importante. Es igual que la mano, capaz de la esterognosia, que quiere decir la capacidad de reconocer objetos solamente con el tacto, sin la vista. Si yo les doy letras o botones en forma de triángulo, de círculo o de rombo, la lengua lo sabe y puede decirnos incluso si es una letra E o B, por esta capacidad sensorial tan importante que tiene. Entonces, cuando el bolo está listo para poder deglutirse, vamos a pasar a la fase oral de transporte. En esta fase, el bolo es transportado a la parte posterior de la boca, y aquí la lengua vuelve a tener un papel muy importante, porque va a tener un movimiento casi de latigazo, en donde va a adosar los bordes laterales en los procesos alveolares. La punta se va a posicionar por atrás de los incisivos y va a tener este movimiento de adelante hacia atrás que empuja el bolo. Posteriormente al paso del bolo va a volver a elevarse la raíz de la lengua para evitar que el alimento regurgite o regrese a la boca. Aquí también es importante ver lo que es el velo del paladar. El velo del paladar, cuando yo estoy comiendo, voy a tenerlo abajo junto con la raíz de la lengua, pero cuando degluto, este velo se tiene que elevar y adosar a la pared posterior de la faringe para que el alimento solamente vaya en una vía hacia abajo y no regrese hacia la rinofaringe.
una vez que es empujado el bolo, este va a chocar en un área que es un área reflexógena, que habitualmente está en el pilar anterior del istmo de las fauces y va a desencadenar el reflejo deglutorio. Es un arco reflejo en donde este impulso o este toque del bolo va a viajar por una vía aferente hacia el tallo cerebral. En vez de ir a la médula espinal, va al tallo cerebral por vía del noveno par. Entonces, vamos a producir una apnea y vamos a tener una respuesta motora por una vía eferente y vamos a pasar a la fase involuntaria de la deglución. Entonces, esta fase o esta forma refleja es la que tiene el niño al nacer. Él puede controlar succión, deglución, respiración de una manera refleja y nosotros vamos a continuar con esta forma refleja y después ahora vamos a entender cómo participa la corteza. Entonces decíamos que este arco reflejo, en vez de ir a médula, va a tallo, tiene una vía aferente que llega a la núcleo posterior del tallo cerebral que se llama núcleo del tracto solitario y que va a hacer sinapsis con un núcleo anterior que es el núcleo ambiguo y así va a producir la respuesta motora. Pero al igual que el niño va teniendo mielinización, por ejemplo, la vía piramidal y va ganando algunas destrezas motoras, también en la corteza, muy cerca de donde está el fascículo de la vía piramidal, nace un fascículo que se llama córtico geniculado y que se va a mielinizar y va a ir a dar regulación a este centro primitivo que está en tallo cerebral. Y eso hace que yo maneje el alimento y decida cuándo voy a deglutir y ya no lo hago en forma refleja como el niño recién nacido. Pero no solamente es esta vía, tenemos que hay varias zonas de la corteza que incluyen el opérculo frontoparietal, la corteza primaria, tanto sensorial como motora, áreas de asociación y parte de la anterior de la ínsula, que van a enviar toda esta regulación al tallo cerebral. Y en el tallo cerebral que encontramos, bueno, centros generadores de un patrón motor que es la deglución y que ya dijimos que está dada por el núcleo solitario en la parte posterior y el núcleo ambiguo en la parte anterior y esto es lo que coordina la deglución. Los nervios craneales implicados en la deglución principalmente sensitivos son el 5, el 9 y el 10 y principalmente motores 5, 7, 9, 10 y el 12. El sistema de regulación completo es cuando ya participa el cerebelo y los núcleos grises y ya tenemos una deglución completamente desarrollada y fina para comer cualquier tipo de alimentos. Entonces, entendemos que la deglución comienza con una fase voluntaria donde yo decido deglutir y voy a impulsar el bolo hacia la faringe, pero esa es una decisión cortical. Después vamos ya a disparar el reflejo que este sigue siendo el mismo que tiene el bebé el bebé recién nacido, un viejito, nosotros todos vamos a tener este disparo de reflejo deglutorio y que va a estar dado en tallo cerebral. Aquí les presento les muestro un esquema con la representación motora y sensorial del homúnculo y vamos a ver cómo la boca, la lengua, la faringe tienen una gran representación cortical y no se diga en la parte sensorial. Aquí tenemos al homúnculo y vean el tamaño que tiene, la representación que tiene la lengua, la boca, y si pudiéramos ver la faringe y la laringe, pues también tienen una representación muy grande en comparación con otros segmentos del cuerpo. Entonces, ya que pasamos a esta fase de transporte y que se chocó y se produjo lo que es el disparo del reflejo deglutorio, pasamos a la fase faríngea. Recuerden que la fase faríngea es la más crucial porque aquí está la encrucijada aerodigestiva. Por adelante tenemos la vía respiratoria y por atrás seguimos con el esófago que es parte de la vía digestiva. Entonces debemos permitir que el bolo pase sin que refluya. ¿Cómo no va a refluir? Pues con el velo del paladar bien adosado a la pared posterior de la faringe, la raíz de la lengua que se eleva para que no se regrese el bolo y vaya hacia abajo.
Luego tenemos que proteger esta vía aérea y luego conducir este bolo hacia la parte posterior, o sea, hacia el esófago. Entonces, aquí estamos viendo cómo está protegida la vía aérea y cómo el alimento va por la parte posterior hacia el esófago. De la fase faríngea, vamos a ver también que esta fase se va a dar por la fuerza que le imprime la lengua hacia este bolo. Y luego, ya que está en faringe, tenemos a los constrictores de la faringe que se van a constriñir como si fuera una duya pastelera para empujar el bolo hacia abajo y hacia atrás, hacia lo que es el esófago. Y vamos a ver que en el esófago siempre está coronado por lo que es el esfínter esofágico superior, que está cerrado y que solamente se abre en 3 momentos, que es la deglución, el vómito y el eructo. Cuando el bolo es capaz de vencer este esfínter esofágico superior, encuentra una presión negativa que hace que se absorba el bolo y que pase rápidamente. También es importante decir que, bueno, el bolo tiene un peso y todo lo que está arriba pues tiende a bajar. Entonces, todo eso hace que se produzca la fase faríngea. El cierre del vestíbulo laringio, vamos a ver que se da de manera de abajo hacia arriba por el cierre de las cuerdas vocales verdaderas o de las cuerdas vocales. Luego se van a cerrar las bandas ventriculares. Vamos a tener una aducción de los aritenoides. Vean aquí que está abierta la vía aérea, está respirando. Vean la distancia que hay entre los aritenoides, mientras aquí los aritenoides se han aducido. Y lo último que falta es que esta, que es la epiglotis, caiga para que cierre completamente la vía aérea. Este cierre del vestíbulo laringio solo se va a dar porque los músculos de la parte del piso de la boca y que están anteriores, que es el genioideo, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico, van a sufrir una contracción rápida y brusca y van a elevar al hueso yoides que está encadenado a la laringe, y esta elevación es lo que permite que se haga el cierre del vestíbulo laringio. Y de los músculos infrayoideos, sobre todo el músculo tiroyoideo, es el músculo que va a acercar, porque no solo hay que elevar, sino acercar al hueso yoides, al cartílago tiroides con el hueso yoides. Finalmente, en la fase esofágica, el bolo cruza el esfínter esofágico superior y se desplaza por el esófago. Aquí ya vamos a tener un movimiento de peristalsis y esa peristalsis va a llevar el bolo hacia el esfínter esofágico inferior o cardias. Es importante recordar que el esfínter esofágico superior está compuesto de 3 grupos musculares. Por un lado, de las fibras inferiores del constrictor inferior de la faringe. Por otro lado, del músculo cricofaríngeo propiamente, que es alrededor de 100 fibras de tipo estriado que conforman al esfínter. Y por la parte más baja, lo conforma el tercio superior de las fibras del esófago. El esófago tiene el tercio superior de fibra estriada y los 2 tercios inferiores de fibra lisa. Entonces, vamos a ver que esta relajación, es decir, aquí hay una presión negativa. Cuando se vence, se absorbe o se pasa el bolo y pasa rápidamente y de forma limpia. Después de que el bolo ha cruzado el esfínter esofágico superior, la faringe vuelve a su posición normal y el esfínter esofágico superior se vuelve a contraer, evitando el reflujo y también evitando que cuando hablemos el aire penetre a la vía digestiva. Entonces, esto después la respiración se reanuda. La fase esofágica dura entre 8 a segundos dependiendo del tipo de alimento que tenemos, pero va a enlentecerse en los pacientes ancianos. Cuando disfunciona, sobre todo la fase faríngea de la deglución, pues lo que vamos a tener es que parte del alimento va a ir al estómago y otra parte va a invadir la vía aérea y va a ir al pulmón. El resultado es que vamos a tener una neumonía por aspiración. Ahora, ¿qué características debe tener la deglución? Pues la deglución debe cumplir con 2 características, que es la eficacia, que es la capacidad de poder ingerir todos los nutrientes líquidos, sólidos, la cantidad de calorías para mantener una adecuada nutrición e hidratación.
y la parte de la seguridad que se refiere a la posibilidad de deglutir sin que el alimento invada la vía aérea. Ahora vamos a hacer algunas puntualizaciones en esta situación de cómo deglutimos. La teoría de Carilas propone que tenemos que cambiar la vía respiratoria a un tracto digestivo en tan solo un segundo. Entonces, este cambio, que yo les digo que es como una boca de la boa, que de repente se tiene que abrir para que pase el conejo que se va a comer, sería lo mismo. Entonces pasa de la vía respiratoria al tracto digestivo. Y en un segundo punto es el movimiento del alimento ya dentro del esófago una vez que atraviesa el esfínter esofágico superior, que es un borde, que es un límite, que si cuando ya lo pasa, entonces ya discurre por el esófago por movimientos peristálticos. Entonces, esta es la teoría de Carilas y que es aceptada actualmente. ¿Por qué deglutimos y por qué el alimento viaja? Pues porque hay momentos de la deglución en donde van a funcionar músculos y válvulas que van a permitir que este bolo discurra de arriba hacia abajo y que siga hasta lo que es el estómago. Este esquema donde estamos viendo lo que son las válvulas y los músculos, pues si lo revisamos, la primera válvula que tenemos es el selle de los labios por el orbicular de los labios. Luego tenemos el puerto velopalatino que debe descender cuando yo estoy comiendo antes de que se decida deglutir y que no se escape el alimento, decíamos junto con la raíz de la lengua, y cuando yo degluto debe elevarse y debe tapar lo que es la rinofaringe para que el alimento vaya hacia la faringe. Encontramos también el cierre de lo que es el vestíbulo laringio, del cual ya hablamos, y también el esfínter esofágico superior, luego discurre por el esófago y llega al esfínter esofágico inferior o cardias y entra al estómago. Entonces, si nos damos cuenta, la deglución ocurre por un juego entre las fuerzas musculares que le impiden o le imponen una presión positiva y estas válvulas que se cierran y se abren y que generan una presión negativa que hace que el tracto deglutorio vaya trabajando para que bajen los alimentos. Ahora, ¿cómo vamos a poner, a puntualizar cómo podemos deglutir? Y quiero hacer algunos artículos que he revisado para ver estos puntos que son la propulsión lingual, el disparo del reflejo deglutorio, la elevación o movimiento velar, la elevación y constricción faríngea, el cierre del vestíbulo laringio y la apertura del esfínter esofágico superior. A ver, ¿y por qué vamos a evaluar cada evento de estos 6 eventos que les mencioné? Pues por una cosa es para determinar qué es lo que el sistema puede o no puede hacer, o sea, entender, comprender cómo está deglutiendo, para adoptar medidas de seguridad, o sea, dar una alimentación segura, y luego para promover la recuperación de tareas que no puede realizar un paciente. Entonces, si ustedes ven, si nosotros entendemos cómo funciona normalmente, podremos entender cuáles son las fallas y podremos ver o implementar lo que haga falta para que el paciente mejore. Entonces, hablando de propulsión lingual, vamos a decir que es la fuerza primaria que envía el bolo hacia atrás, iniciando su tránsito por la faringe. Este movimiento es un desplazamiento de la parte anterior a la parte posterior, una deformidad convexa. Y esto es algo que les decía, es como un latigazo que mide o que dura 168 milisegundos, no digo yo, sino lo dice este autor que ha estudiado este movimiento de la lengua. Y este movimiento, les decía, siempre y cuando el bolo sea deglutible. Un buen movimiento de propulsión lingual va a reducir la presencia de residuos sobre la valécula. Entonces, esa es la primera fuerza que impulsa al bolo.
Y para esto tenemos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua que van a tener praxias linguales que van a permitir la masticación, la producción de un bolo y el envío hacia la parte posterior del bolo. El bolo, para transportarse, les decía, lo primero que hace es que se fija el ápice lingual en el borde del paladar duro o detrás de los dientes incisivos, se acanala y se fijan los bordes laterales sobre los procesos alveolares de los dientes y luego se produce el mecanismo que les digo que es como un latigazo de 168 milisegundos, que es la deformidad de la lengua. Los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua van a hacer que esto ocurra y previene el escape también de la presión positiva. Vamos a ver también que para esta función el estilogloso es un músculo que debemos trabajar particularmente porque esto permite que los músculos intrínsecos transverso y vertical hagan que la lengua se comprima y pueda pasar adecuadamente el alimento. Recordando la inervación de la lengua, sabemos que el quinto par da la inervación a los 2/3 anteriores de la lengua para lo que es temperatura y para saber si es algo grumoso o es pastoso, o sea, este tipo de sensaciones. Los 2/3 anteriores en el sentido del gusto lo da el séptimo par y el noveno par da la información total para el tercio posterior de la lengua. Dentro de la inervación motora tenemos que el décimo par inerva al músculo palatogloso, que es extrínseco de lengua, y todo el resto de los músculos intrínsecos y extrínsecos van a estar inervados por el 12º par. Ahora vamos al disparo del reflejo de la deglución. Cuando el bolo es enviado a la parte posterior de la boca y produce esta estimulación sensorial, o sea, el disparo del reflejo deglutorio, vamos a ver que esto es lo que va a desencadenar una cascada de cambios para convertir, según la teoría de Carilas, la vía aérea a un tracto digestivo. Este disparo del reflejo deglutorio, decíamos que es este cambio de vía aérea a tracto digestivo y hay algo que se llama Stage Transition Duration y que es el tiempo que transcurre desde el que el bolo está a nivel de la rama de la mandíbula hasta que se produce el disparo del reflejo deglutorio y así es como lo medimos. Este reflejo va a ir por el noveno par que inerva la parte posterior de la lengua, el paladar duro, el arco palatino, la parte superior de la faringe y la valécula, que es el espacio que está entre la lengua y la epiglotis. Y el décimo par inerva la parte inferior de la faringe, la valécula, intrínsecos y extrínsecos de laringe y de esófago. En este estudio vamos a ver que vieron que el disparo del reflejo deglutorio ocurre en la mayoría de los individuos en el arco anterior del istmo de las fauces. Sin embargo, dice que no es el único sitio que puede desencadenar la deglución. Entonces vemos que en segundo lugar está la raíz de la lengua y que los sitios menos frecuentes son la úvula, las tonsilas y el pilar posterior del istmo de las fauces. Entonces, estamos viendo que no es el único sitio y que hay individuos sanos que pueden tener otros sitios para disparar el reflejo deglutorio. Pero en el 80% de los seres humanos, este disparo se va a dar cuando el bolo rebasa el ángulo de la mandíbula y choca con el istmo, con el pilar anterior del istmo de las fauces. El disparo del reflejo deglutorio va a durar en adultos jóvenes y sanos 0.5 segundos y en adultos ancianos puede durar hasta 2.5, o sea, puede verse retrasado, o más bien no se puede, se retrasa en el paciente anciano por el propio proceso de envejecimiento. Cuando se retarda el disparo del reflejo deglutorio, pues esto predice la aparición de infecciones respiratorias posterior a un evento, por ejemplo, un EBC. Si vemos que este reflejo está retardado, sabemos que el paciente tiene una gran posibilidad de aspiración. Y en los pacientes en los que este disparo del reflejo deglutorio no está tan alterado, pues sabemos que entonces su probabilidad de aspirar es bajo.
En conclusión, estos estudios indican que el retardo del reflejo deglutorio predice la aspiración en el 75% de los casos y la ausencia de aspiración hasta en el 93% de los casos. La duración del reflejo del disparo deglutorio va a cambiar entre un y otro sujeto. Y sabemos que la estimulación térmica a nivel del pilar anterior del istmo de las fauces reduce el periodo de transición o tiempo de iniciación de la deglución. Cuando los pacientes son sometidos a quimiorradiación, vemos que en este estudio que todos los pacientes tienen un retardo en el reflejo de la deglución y que este se produce hasta que llega a la valécula. En conclusión, pues sabemos que existen varias zonas reflexógenas que disparan el reflejo deglutorio en pacientes sanos, que no hay una sola vía o un solo sitio y que este es el inicio de la cascada para proteger la vía aérea y todo lo que hemos hablado. Que los ancianos muestran un retardo en el tiempo del inicio del disparo deglutorio y que los pacientes que tienen retardo en el disparo deglutorio tienen más posibilidades de aspiración y predice la presencia de infecciones pulmonares. Luego vamos al tercer punto, que es la elevación velar. El velo del paladar es esa cortina fibromembranosa que cuelga en esta parte posterior de la boca. En el centro está la úvula y este es muy importante, aunque hay pacientes que tienen el labio, o más bien paladar hendido, o que tienen corto el paladar y que no tengan problema de deglución. Cuando un paciente tiene problema para deglutir, la función del velo sí tiene un papel muy importante. En la inervación motora sabemos que el quinto par inerva al tensor del velo del paladar y el décimo par al elevador del velo del paladar, palatogloso, palatofaringeo y músculos de la úvula. La inervación sensitiva está dada por el quinto par para la sensibilidad en general y el noveno par porque por esta vía, además del gusto, por esta vía es por donde se manda el impulso del disparo del reflejo de la deglución. El paladar se mueve con más fuerza durante la deglución que durante el habla y el soplo. La aspiración silente es más frecuente en pacientes con alteraciones en elevación velar. O sea, un paciente, por ejemplo, con un EBC que tiene una alteración en la movilidad del velo del paladar, va a tener más frecuentemente un problema para la deglución. Y la presión de la elevación velar y el tiempo de duración de este evento se incrementan directamente en forma proporcional con el incremento del bolo. Entonces tenemos que la apertura y cierre del esfínter velofaringeo, cuando yo degluto 1 mililitro, es de 0.93 más menos 0.03 segundos. En cambio, con un bolo de 20 mililitros, tardo 1.13 más menos 0.04 segundos. Vean cómo hay una relación directa entre el tiempo de apertura y cierre de este velo, de este velofaringeo, de esta válvula, con la cantidad de bolo que degluto. Ahora, la postura reclinada, si yo estoy a 90, a 60 o 30 grados, reduce la presión del bolo contra la pared posterior de la faringe. Esto incluye bolos de líquido, pudín sólido y líquidos espesados. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, esto explica por qué cuando a un paciente pediátrico le hacen una videofluoroscopia de la deglución y le hacen acostado el estudio, siempre va a haber paso de material a rinofaringe, pero esto no es porque esté mal, sino porque esta posición reduce la capacidad del velo para sellarlo y para que evite este paso de material varitado hacia la rinofaringe. El cuarto punto es la contracción faríngea. Todos conocemos que la faringe tiene 3 músculos constrictores, el superior, el medio que se inserta en el hueso yoides y el inferior que tiene 2 vientres, uno que va a cartílago tiroides y otro que va a cartílago cricoides. Sabemos también que esta faringe tiene una pared posterior y 2 paredes laterales y que se abre al frente con la rinofaringe, con la orofaringe y con la laringofaringe.
Pero la parte importante es que estos músculos no van a trabajar si antes no se hace una elevación de la faringe y que esta elevación está dado por los músculos salpingofaringeo, palatofaringeo y estilofaringeo. Entonces, si nosotros vemos en este esquema, estamos viendo estos músculos extrínsecos de faringe que lo primero que van a hacer es subir o jalar a la faringe para que después trabajen los constrictores de la faringe. Entonces, esto lo vemos en este estudio de Palmer, donde él habla de este acortamiento inicial de la faringe para que posteriormente funcionen los músculos constrictores de la faringe. La inervación motora de los músculos de la faringe están dados por el 9º par, y para el estilofaringeo y por el 10º par para los 3 constrictores, para el palatofaringeo y el salpingofaringeo. Y la inervación sensorial va a estar dada por el 9º y 10º par que forman un plexo faríngeo y que le va a dar información general a la faringe. Ahora, en este estudio de Olthoff se estudió cuánto dura la contracción de la faringe y se encontró que es más o menos de 410 milisegundos más menos 73 milisegundos. Se ha observado que hay una diferencia entre el tiempo y la extensión de la contracción faríngea en la población de pacientes o de personas jóvenes con pacientes ancianos con sospecha de disfagia. Entonces, el tiempo de iniciación de la contracción faríngea máxima es significativamente más tardía en adultos ancianos y sobre todo en adultos ancianos con datos de disfagia. Aquí nosotros vamos a ver el tiempo que tarda la contracción faríngea cuando deglutimos 1 centímetro cúbico y 20 centímetros cúbicos. Podemos ver que en un joven normal casi es muy parecido entre 1 y 20 centímetros cúbicos, es de 0.80 milisegundos. En cambio, en un paciente de 65 años, sin otra patología, es de 91 a 95 milisegundos. Y en un paciente de 65 años o más que tenga disfagia, se va a más de un segundo, 1.15 o más o menos 0.62. Entonces, vamos a ver cómo el tiempo de la contracción faríngea se ve retardada en los pacientes ancianos. El 5º punto es el cierre del vestíbulo laríngeo. El vestíbulo laríngeo es esta zona que está delimitada por la epiglotis, que es esto que están viendo ustedes. Esta es una imagen de una prueba fibroendoscópica de la deglución. Vamos a ver los repliegues aritenoepiglóticos, estos son los aritenoides, y los cartílagos aritenoides. Y este es lo que es el vestíbulo laríngeo. Aquí está abierto, está respirando el paciente, aquí vemos los anillos traqueales y cuando deglutimos la protección de esta vía que ya dijimos que se da a partir del cierre de las cuerdas vocales, las bandas ventriculares, la aducción de los aritenoides hace que esta epiglotis por un efecto biomecánico caiga y complete el cierre de la vía aérea para que no pase alimento a él. Para este cierre son súper importantes los músculos suprayoideos y los músculos intrínsecos de la laringe. Y vamos a ver cómo hay una excursión de lo que es el hueso yoides y del cartílago tiroides, o sea, la laringe está encadenada con el hueso yoides y vamos a ver cómo se eleva. En esta imagen vean dónde está el hueso yoides y el cartílago tiroides. Cuando deglutimos vean cómo por acción de los músculos suprayoideos, miloyoideo, sobre todo genioideo y vientre anterior del digástrico, el yoides es subido y es elevado y adelantado. Pero vean la distancia que hay entre hueso yoides y cartílago tiroides. Cuando deglutimos, aparte de que se elevan, hay un acercamiento entre lo que es el cartílago tiroides y el hueso yoides. Y esto va a estar dado por el músculo tiroyoideo que pertenece a los músculos infrayoideos. Entonces, si esto ocurre adecuadamente, ¿qué voy a ver? Se va a proteger mejor la vía aérea, va a haber menos penetración y aspiración, se va a abrir mejor el esfínter esofágico superior, vamos a tener menos residuos y menos degluciones repetidas.
El vestíbulo laringio, vamos a ver que la inervación va a estar dada por el quinto par para amiloideo y cuerpo anterior del digástrico, por el séptimo par para el digástrico cuerpo posterior y estiloideo, el 12º par para el diogloso. El plexo cervical C1 va para tiroideo y asa cervical para esternoioideo, homoioideo y esternotiroideo, que son músculos infraioideos. La inervación motora para los músculos de la laringe están dados por el 10º par. El cierre también, la inervación sensorial de este vestíbulo está dado todo por el 10º par, que decíamos hace un plexo junto con el 9º par y le da toda la información sensorial. Entonces, este cierre del vestíbulo laringio, ya dijimos, progresa de inferior a superior con el cierre de las cuerdas vocales verdaderas, que se llamaban antes, o ahora son cuerdas vocales, bandas ventriculares, aducción de cartílagos aritenoides y caída de la epiglotis. Entonces, esto hace una protección adecuada de la vía aérea. También es importante este movimiento porque va a ayudar, o sea, este movimiento se debe producir antes que se abra el esfínter esofágico superior. Y este acercamiento entre hueso yoides y la laringe es realmente de gran importancia para la apertura del esfínter esofágico superior. Cuando la vía aérea está abierta, nosotros en una imagen de rayos X podemos ver el espacio laringio lleno de aire. Cuando el velo faríngeo se cierra, este espacio desaparece. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el cierre del velo faríngeo? El cierre del velo, la válvula velofaringea, pues vamos a encontrar que va de 0.31 a 1.7 segundos y esto va también a incrementarse con la edad. ¿Y cómo podemos ver que está disfuncionando este velo? Pues este cierre del vestíbulo laringio, porque puede estar aquí normal y aquí puede estar acortado, pero acortado está entrando a desfase, a destiempo, o sea, en forma tardía. Aquí en este ejemplo nosotros estamos viendo que entra y bien, pero que se corta antes de que se produzca la deglución completa y entonces en cualquiera de las dos vamos a tener una penetración del alimento hacia la vía aérea. Entonces, el cierre del vestíbulo laringio, en este estudio de Egbert, se revisó en 250 pacientes con disfagia y se encontró retardo en el cierre del vestíbulo laringio y inhabilidad para el cierre completo del vestíbulo laringio. También en este otro estudio de Carilas se encontró que puede haber un retardo en el inicio del cierre del vestíbulo laringio por elevación laringea o incoordinación en el cierre del vestíbulo laringio. Y por último vamos a la apertura del esfínter esofágico superior. Esta apertura ocurre por un mecanismo neurológico porque cuando es traccionado los músculos constrictores de la faringe pues van a tener un impacto y va a haber una inhibición de la descarga de la motoneurona que mantiene todo el tiempo en contracción a este esfínter esofágico superior. Y por otro lado, vamos a ver que esta elevación del complejo iolaringio va a ser también lo que haga que este esfínter se abra y permita el paso del bolo. Aunque los 5 eventos previos se lleven adecuadamente, si el esfínter esofágico superior no se abre adecuadamente en tiempo y forma, pues esto va a causar una disfunción de todo lo que es la deglución. La inervación del esfínter esofágico superior está dada por el 10º par en los 3 grupos musculares de los que ya hablamos que lo conforman y la inervación sensorial también va a estar dado por el 10º par. Y entendemos cuando un paciente tiene un ictus que toma pares bajos, pues ¿por qué vamos a ver la disfagia en ellos? El esfínter esofágico superior, en este estudio, se revisó que se necesita para que se dé, que se traccione el complejo iolaringio arriba y adelante, ya dijimos por los suprayoideos, que haya una inhibición en la contracción de la motoneurona que forma el esfínter esofágico superior y por la presión positiva intravolo.
Cuando hay una enfermedad muscular inflamatoria, hay un impacto sobre la musculatura suprayoidea y esto se traduce en debilidad en esta contracción de suprayoideos, una baja excursión yolaringea y secundariamente una pobre relajación del esfínter esofágico superior. En este estudio de Carilas también se observó la apertura y relajación del esfínter esofágico superior y vemos que se incrementa con el volumen del bolo. O sea, si el bolo aumenta en volumen, también hay un aumento en el tiempo de elevación de yolaringea. En los pacientes con disfagia neurogénica vemos que no hay relajación adecuada del esfínter esofágico superior y en los pacientes que tienen un tratamiento por cáncer con radioterapia en cabeza y cuello, las fibras musculares pierden la capacidad de relajación y pues puede también haber una falla en este esfínter esofágico superior. En conclusión, vamos a decir que cada evento de los 6 que revisamos contribuye a una deglución exitosa o a la presencia de alteraciones de penetración de aspiración de bolo. Estos eventos son estudiados en forma aislada, pero realmente estos con fines didácticos porque se traslapan uno con otro y es difícil saber exactamente dónde está la falla. Otro punto importante es que los controles sanos pueden presentar respuestas diferentes. Por ejemplo, un paciente puede tener un retardo en el disparo del reflejo deglutorio, pero puede comer todos los bolos, todos los volúmenes, todas las consistencias y pues no le vamos a dar tratamiento. Y hay que reconocer los cambios relacionados con la edad, pero pues nos hacen falta más estudios. Algunos estudios, aunque son estadísticamente significativos, no son relevantes en la clínica. Entonces, ahora vamos a pasar este video de cómo deglutimos, en donde vamos a ver todas las fases de la deglución, de las cuales hemos estado hablando. Esta es una deglución normal, y aquí nosotros vamos a ver cómo toma el bolo. Lo maneja en la boca hasta que el bolo está listo para deglutir. Entonces la lengua lo va a empujar en eso que llamamos el periodo oral de transporte. Vean el movimiento, cómo se va a adosar la lengua a lo que es el paladar y va a empujar el bolo. Vean cómo se desplaza el velo del paladar hasta la pared posterior de la faringe y el bolo discurre hacia abajo. Aquí llevo protección de vía aérea y paso del esfínter esofágico superior y esta es la forma normal de la deglución. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando disfunciona la deglución. Aquí ya tiene el bolo en la boca, no se produce el disparo de reflejo deglutorio, no se elevó la faringe, no hubo protección de vía aérea y parte del alimento pues se fue a esta vía aérea con una aspiración y pues después vamos a tener una neumonía seguramente por aspiración. Pues este es el primer webinar de cómo deglutimos, que pues es un esfuerzo que estamos haciendo los miembros de la Sociedad Mexicana de Disfagia. Esperamos que haya sido de interés y los invitamos para que se unan a nuevos webinars donde vamos a trabajar ya temas de disfagia. Puse este esquema porque la disfagia necesita de mucha gente que sepa y de muchas manos que trabajen para resolver el problema. Y comentarles que la semana alrededor del 12 de diciembre tenemos la Semana Internacional de la Disfagia y que vamos a tener varios eventos, entre ellos el siguiente webinar el 8 de diciembre para poder contribuir a que siga aprendiéndose, conociéndose el tema y que haya más gente interesada y preparada. A todo mundo que se conectó, muchas gracias. Gracias a Ludi, a Ludi Flores, que nos prestó su plataforma, al doctor Manzano y a toda la gente que hizo posible esto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. ¿Alguna pregunta que tengan los de
en el foro. Alguien que quiera realizar alguna pregunta la podemos leer desde aquí para la doctora. Queremos invitarlos a nuestra próxima sesión el día 8 de diciembre. También los invitamos a que nos sigan en Instagram y en Facebook. Ahí estaremos promoviendo los siguientes webinars, así como también invitamos a todos los interesados médicos y terapeutas a que se puedan unir a la Sociedad Mexicana de Disfagia. En estos días va a salir los requisitos de inscripción en nuestras redes sociales. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí estamos viendo algunos. Nos preguntan, ¿cuándo será el curso para saber valorar estudios? Y también nos pregunta Rosa, ¿un bebé puede presentar disfagia? Sí, claro, un bebé puede presentar disfagia. De hecho, los bebés prematuros tienen una alteración en la mecánica de la deglución y pacientes por diversas patologías, ya sea orgánicas o funcionales, son pacientes que tienen disfagia tan severa que los puede llevar a tener una gastrostomía como medio de alimentación. Entonces sí existe, ¿no? Para la pregunta de saber valorar estudios y específicamente videofluoroscopía, va a haber una sesión específica de videofluoroscopía de la deglución. Claro. La siguiente pregunta, ¿los pacientes con disfonía espasmódica pueden cursar con alteraciones de la deglución? Pues ese es más para usted, doctor. Bueno, yo he visto pacientes con disfonía espasmódica y dentro de los pacientes que yo he visto no reflejan ningún problema de disfagia, sino exclusivamente pacientes que yo he visto. No sé si hay algún otro de mis compañeros que tenga alguna experiencia de pacientes de disfonía espasmódica con disfagia. La siguiente pregunta es, ¿los pacientes con traqueostomía tienen disfagia? Bueno, sí, la traqueostomía hace un efecto mecánico donde detiene a la laringe, que no puede ascender para protegerse. Sin embargo, hay pacientes con traqueostomía que pueden comer. No todos están incapacitados para comer, pero de hecho, la válvula de la traqueostomía es un efecto mecánico que no permite este ascenso de la laringe del que hemos estado hablando y con el de toda la protección de la vía aérea y la apertura del esfínter esofágico, etcétera, etcétera. Nos dice, experiencia de paciente con Parkinson y disfagia. Los pacientes con Parkinson en etapas avanzadas tienen disfagia y son pacientes que son a lo mejor de los mejores candidatos para entrenarlos, para dar medidas de protección, sobre todo alimentación segura, dejar algunos ejercicios para que no haya además una pérdida de fuerza por desuso. Pero estos pacientes tienen disfagia y son de un gran grupo de los que podemos manejar con esta rehabilitación de la disfagia. Un paciente con daño en esfínter esofágico superior, ¿cuál es la recomendación para mejorar su deglución? Cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene una disfunción del esfínter esofágico superior o cricofaringia, debemos, o sea, el paciente te va a decir que se le queda atorada la comida en un punto y que no baja de ahí. Y lo que necesitamos primero es, pues, hacer una videofluoroscopía, es lo que yo recomendaría. Y si se ve el signo patognomónico de la punta del lápiz, que es que la barra de bario se hace muy delgada a nivel de C7, eso habla en favor de que el paciente tiene una disfunción de esfínter esofágico superior y nuestro deber es enviarlo para que le hagan una manometría esofágica y procedan ya sea con dilataciones, si es que hay esta disfunción del esfínter, puede haber una dilatación, puede haber colocación de toxina botulínica o puede haber incluso un corte o una miotomía de este esfínter para poder pues permitir el paso del alimento. Y, lo decía, si todo está bien, pero ese esfínter no se abre, es como si tenemos tapado el baño, el WC, y por más que le pongamos agua y funcione la cadena y todo, pues no va a pasar el alimento. Ahí hay que referirlo con un endoscopista para que haga estos estudios y dé el tratamiento. Secundariamente, si además, porque ya tuvo largo tiempo esta disfagia, está teniendo una disfagia orofaringia, o sea, de esfínter esofágico superior hacia arriba, nos tocaría a nosotros trabajar al paciente. ¿Qué síntomas presenta una persona con disfagia? ¿Qué síntomas? Pues es la dificultad para el paso del alimento y ahí
abanico muy grande de cuadros clínicos. Es desde el paciente que, por ejemplo, no puede pasar una cápsula y que tiene que echar la cabeza hacia atrás porque está fallando la propulsión lingual, pero bueno, en realidad no pasa nada. O pacientes que comen algún alimento, se les queda atorado un poco, hasta el paciente que viene con un bote escupiendo la saliva. Pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? La dificultad para tragar, la tos, el carraspeo, las degluciones múltiples y bueno, puede tener pérdida de peso, puede tener fiebre cuando ya hay una afectación a lo que es la vía aérea. La doctora Candy, que es foniatra, menciona que la disonia espasmódica se presenta disfagia, sobre todo en los pacientes que han recibido tratamiento con Botox. Gracias, doctora, por el comentario. La siguiente pregunta, ¿cuál es el volumen máximo de alimento normal en niños? No hay un volumen máximo, pero por ejemplo en adultos dan bolos de 20 mililitros, es lo más que les doy a un niño pequeño, ¿no? Dijéramos 3, 4 años, les doy bolos, desde solo mojar la cuchara y darles la prueba, así que prueben y que yo vea que lo pasan, hasta bolos de 1, 2, 3, 4, 5 mililitros. Yo es lo que hago de una manera pues segura. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál es? Ok. Bueno, pues muchas gracias por conectarse a todos. Nos vemos el 8 de diciembre y estén atentos a las redes sociales. Ahí les daremos más información. Muchos saludos y ojalá se puedan unir con nosotros a la Sociedad Mexicana de Disfagia. Muchas Saludos gracias. a todos los estados y a todos los países. Gracias a todos. Gracias, doctor, por la ayuda. Gracias. Yeah.